Muy bien, queridos alumnos del quinto grado de primaria, el día de hoy vamos a trabajar el tema número 6 del curso de geometría y vamos a continuar trabajando áreas, pero esta vez vamos a trabajar áreas cuadrangulares. En la clase anterior hemos trabajado el área del triángulo y hemos hecho varios ejercicios. Asumo yo que ya ustedes han grabado la fórmula para hallar el área del triángulo, ¿no es cierto? Base por altura sobre 2. El día de hoy vamos a aprender eh, la fórmula para hallar el área del cuadrado, del rectángulo, del rombo y del romboide. Bien, entonces esto es un tema muy fácil, muy sencillo. Como les repito, grabarse las fórmulas es vital para que ustedes ya no se olviden jamás eh, cuál es, cuál es la fórmula que corresponde a cada una de las siguientes figuras que vamos a trabajar. Bien, haciendo un repaso de lo que se refiere a superficies y áreas y figuras geométricas, miren, vamos a hacer un pequeño recuento. Miren, ¿no? Los egipcios fueron los primeros en tener ideas de medir áreas y regiones. Ellos vivían, por ejemplo, en el desierto, fíjense en el desierto, pero hay un río que se llama el río Nilo, un río de gran caudal, y es el que le da vida a esta zona toda desértica, ¿no? Entonces, a lo largo de ese río se han creado ciudades, grandes asentamientos humanos, y han tenido la necesidad de hacer construcciones para poder sobrevivir, sobre todo este río Nilo en las épocas donde hay bastante caudal, hay épocas así como nuestro río Rímac acá, en la época de verano aumenta el agua porque en la sierra empiezan las lluvias. De igual manera, allá en Egipto hay una época en donde el río aumenta su caudal y causa destrozos, ¿no? A lo largo de todo su recorrido e inunda tierras, etcétera. Entonces, los egipcios han tenido la necesidad de hacer construcciones para evitar que estas inundaciones les perjudiquen, sobre todo en sus sembríos, en las construcciones que han ellos edificado a lo largo del recorrido del río Nilo. Bien, entonces ellos para medir las tierras aprendieron a calcular los áreas de los rectángulos, de los triángulos, cuadrados, etcétera, y ellos utilizaban como ustedes pueden observar, no tenían el centímetro que nosotros tenemos ahora, no había, como ahora hay medición de precisión satelital, no tenían teodolitos, nada. Eh, Ellos prácticamente aprendieron a hacer esto usando sogas y empezaron a formar figuras, ¿no? Figuras geométricas, ¿no? En primer lugar el triángulo, luego en cuadriláteros como base de las pirámides y, y así sucesivamente iban aumentando las figuras, ¿no? Entonces a lo largo del río hacían bloques que impedían que el agua perjudique las tierras, ¿cierto? Entonces para eso tenían que diseñar unos muros rectangulares para evitar que entre el agua, etc. Bien, entonces, además, eh, los que ya han leído algo sobre la cultura egipcia, una de las pirámides está construida en el desierto y es el punto medio de la Tierra, o sea, la división exacta de la medición de la Tierra, es el punto medio, o sea, es el punto, la punta de esa pirámide es el punto central de la Tierra, o sea, la división de la Tierra, los de arriba y los de abajo, ¿cierto? Entonces, en esa época ellos no tenían esos adelantos que nosotros tenemos, y la falla que han tenido es milímetros por milímetros, ¿no? Y no sabemos cómo lo han hecho, pero ahí está, y existe la evidencia de eso. Muy bien, entonces, recapitulando lo que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a aprender a hallar áreas, porque es muy necesario que ustedes aprendan a hacer mediciones de áreas, porque siempre vamos a necesitar, por ejemplo, medir cuánto mide mi cuarto, por ejemplo, cuánto lo mido de largo, del ancho, etcétera.
Si tiene forma rectangular, uso la fórmula que vamos a aprender el día de hoy y ya sé cuánto es su área, ¿no? O de repente tengo una piscina cuadrada, no mido el agua, y si es cuadrada solamente necesito un solo lado. Entonces, utilizando la fórmula, yo puedo saber cuánto es el área, o quiero hacer un estadio, o quiero medir un parque, etc. El área es muy importante. O, por ejemplo, queremos saber cuánto es el área de construcción que tiene nuestra casa. Entonces, el uso de estas fórmulas es cotidiano, es muy usado, sobre todo para medir pues, terrenos, eh, las personas que se dedican a vender, por ejemplo, lotes de terreno, tienen que medir utilizando estas fórmulas para poder saber cuánto va a costar, ¿no? un terreno o una construcción ya edificada. Entonces es vital y es importante que ustedes aprendan mm, con, con precisión estas fórmulas para poder calcular los valores, las distancias, etc. Bien, el día de hoy vamos a aprender el área del cuadrado, del rombo, del rectángulo y del romboide. En realidad estamos haciendo un repaso porque yo ya supongo que esto ya lo han hecho en los años anteriores. Entonces lo que vamos a hacer es un mero recuento, un recuerdo de lo que ya han trabajado ustedes anteriormente. Bien, entonces ustedes están observando en su pantalla, eh, por ejemplo, en el área del cuadrado, fíjense acá, cuando nosotros reproducimos una figura cuadrada en una diapositiva o una impresión, a veces se deteriora un poco la imagen. Entonces, pues, no parece un cuadrado, sino parece un rectángulo alargadito, ¿no? Pero en realidad es un cuadrado porque me están dando solamente una medida. Fíjense acá la A y acá también A. Entonces yo voy a suponer, entonces cuando dice, el área del cuadrado, yo supongo que solamente sabiendo un solo lado ya puedo saber cuánto mide los otros lados. Ustedes saben que los cuadrados tienen sus cuatro lados iguales y sabiendo uno, ya sé cuánto miden los otros lados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para hallar el área del cuadrado, hacer área al cuadrado, área al cuadrado. Si este vale 5, acá pongo 5 al cuadrado, sería 25. Si yo pongo acá 10 al cuadrado, sería 10 por 10, sería 100 su área de cuadrado. O sea, el área, ya les hemos dicho en la clase pasada, es la parte interior de este perímetro que nos da la impresión de que es un cuadrado, ¿cierto? Entonces, miren, si a mí me dicen que acá mide 8 de largo, entonces área 8 al cuadrado sería 8 por 8, 64. Sencillo. Siempre van a formularles a ustedes hallar el área del cuadrado, hallar el área del rectángulo. Siempre en las preguntas les van mencionando qué figura van a trabajar, ¿no? Así no se parezca con exactitud a un cuadrado. Si les dice cuadrado, tienen que trabajar con el área del cuadrado. Si les dice rectángulo, ya obviamente es fácil de diferenciar. Muy bien. En el caso entonces del área del cuadrado, tenemos esta fórmula, área del cuadrado, fíjense, un cuadradito acá, va a ser igual a cualquier lado elevado al cuadrado. O también le pueden poner así, área del cuadrado es igual a L por L, o sea, a lado por lado, que es lo mismo. Si acá vale 5 por 5 sería 25, ¿no es cierto? Si acá vale 6, 6 por 6, 36. Si acá vale 7, 7 por 7, 49. Y así sucesivamente. Entonces siempre va a ser elevado al cuadrado. Y siempre que hablamos de áreas, la respuesta final va a ser al cuadrado. Bien, entonces veamos ahora en el área del rectángulo. El rectángulo tenemos la siguiente fórmula. El área del rectángulo va a ser igual a la base por la altura. La base es la parte más larga, fíjense, y la altura, fíjense, acá, base por altura. Si acá me dicen que vale 12, y acá de altura vale 5, sería 12 por 5, 60. Si me dicen metros, centímetros, todo elevado al cuadrado. Bien, entonces esta fórmula es muy fácil de aprender.
Área del rectángulo es base por altura. En el caso del rectángulo y del romboide, se usa la misma fórmula, si ustedes se dan cuenta acá. La misma fórmula, base por altura. ¿Cuál es la diferencia? Miren, acá se nota fácilmente la altura. En el romboide, como está un poco en diagonal, eh, la mayoría lo hay a la altura en esta parte de acá. Otros hacen una prolongación para hallar la altura. ¿Sí? Una vez que ya tengo la altura, ya tengo la base y ya puedo utilizar esta fórmula, ¿no? Base por altura, fíjense, base por la altura que estoy hallando afuera, o también lo pueden hallar acá en esta parte, que va a ser lo mismo. Y si ustedes imaginan acá una línea imaginaria, fíjense acá, acá, esta línea va a ser igual a la que está acá. Entonces, no va a haber diferencia. Por el contrario, la fórmula del rombo, en el rombo tenemos lo siguiente. Tenemos unas diagonales, fíjense, unas diagonales que unen los vértices, diagonal. Entonces acá va a ser diagonal mayor, la más larga, por la diagonal menor, y todo eso lo divido entre dos. Si ustedes se dan cuenta, si yo cuando hago la división, se forman dos triángulos. ¿Se dan cuenta? Bien, dos triángulos grandes y cuatro triangulitos chiquitos, ¿no es cierto? Fíjense. Bien, entonces por eso que tenemos que dividir, la fórmula del triángulo es base por altura entre dos, ¿se acuerdan? Entonces acá también, va a formar triángulos, vamos a formar entre dos. Bien, entonces acá va a ser, área del rombo va a ser diagonal mayor, acá en este caso le hemos puesto la fórmula del libro, ¿sí? A por B entre 2, ¿sí? A por B entre 2. También puede ser diagonal mayor, puede ser la D mayúscula y la D minúscula de diagonal menor entre 2, que es lo mismo. ¿Entendido? Muy bien. Entonces ahora sí vamos a hacerlo trabajando en algunos ejercicios y luego vamos a pasar a resolver los ejercicios que les he enviado para que ustedes lo copien en su cuaderno. Bien, entonces vamos a recapitular. Entonces, la formulación del área del cuadrado, en este caso si tengo un cuadrado, fíjense bien, lado por lado, puede ser de esta manera también. Área del cuadrado es igual a L por L o L al cuadrado. Es lo mismo. ¿Entendido? Fíjense acá. Acá tengo un cuadrado. Siempre que me da un cuadrado, siempre me van a dar solamente un dato. Si ustedes se fijan, me dan un solo dato y yo voy a asumir que es un cuadrado. Eh, entiendo que todos los lados van a valer lo mismo. Entonces acá tengo área del cuadrado es L por L, ¿no es cierto? O L al cuadrado, que sería lo mismo. Entonces acá, si tengo 7 y este lado vale 7, 7 por 7 me sale 49. Acá dice decímetros, acá le pongo decímetros al cuadrado. Porque estoy trabajando con áreas. Cuando yo trabajo áreas, siempre va a ser elevado al cuadrado. Bien, entonces muy fácil. Yo puedo poner así 7 al cuadrado, me sale también 49. O puedo poner 7 por 7, 49. ¿Sí? Es fácil. En el rectángulo es base por altura, la base por la altura. Área del rectángulo es base por altura. Fíjense acá. Área del rectángulo, pongo un rectangulito chiquito, va a ser igual a base por altura. Entonces la base en este caso es 12 y su altura es 8. Por lo tanto, 12 por 8 me da de 96. Acá dice centímetros, pongo los centímetros, pero al cuadrado. Muy fácil. En el caso del rombo, miren, ya les he dicho que también se puede presentar esta fórmula, o la fórmula que tenemos en el libro. La más usada es esta fórmula de acá. Área del rombo, fíjense, un rombito chiquito, va a ser igual a la diagonal mayor es representado por la D mayor, D mayúscula, y la diagonal menor por la D minúscula. Entonces la mayor es la más larga, y la menor es la más corta. ¿Ok?
Primero lo multiplico, es 9 por 6, 9 por 6, y todo va a ser dividido entre 2. 54 entre 2, acá me sale 27 metros cuadrados, porque acá me están pidiendo metros, metros cuadrados. Bien, facilísimo. Y para hallar el romboide, fíjense, para hallar el romboide, haré el romboide va a ser igual a base por altura, que es la misma fórmula del rectángulo. ¿Sí? Cuando no les dan el dato de la altura, ustedes lo tienen que hallar en esta parte o hacen una prolongación para hallar el área de la altura, que digo el tamaño de la altura. Bien, entonces, pero generalmente les van a dar los datos, entonces no van a tener ninguna dificultad. Bien, en este caso tengo base por altura, entonces acá tengo la base 15 por 4 y me da 60. En este caso son centímetros, como dice centímetros, centímetros al cuadrado. Ya, profesor. Sale 60 centímetros al cuadrado. Vamos, entonces dime primero la fórmula. ¿Qué fórmula has usado? Base por altura. Ya, entonces todo lo primero que van a hacer acá es área del rectángulo, así, mira, como esto acá, así, área del romboide, dibujen esto de acá. Esto es lo primero que tienen que colocar. La parte superior hasta que se lo memoricen. Una vez que ya lo tienen de memoria, no es necesario que lo copien, pero ahora sí. Entonces lo primero que van a colocar es esta fórmula de acá. Área del romboide, base por altura. Y abajito resuelven la operación. ¿Bien? Vamos a ver. Entonces, Angelita ya colocó la fórmula que dice, vamos a ver si no nos alcanza el tiempo, vamos a hacerlo, vamos a continuar en la hora de práctica, no hay problema, ¿ya? Vamos a ver. Entonces acá tenemos, acá, área del romboide, dibujen el romboide chiquito, es igual a base por altura. Muy bien, ella ha multiplicado 12 por 5 y le ha salido 60. Muy bien, Angelita. Muy bien, ahora le toca a Eli. Por favor, el número 2. ¿Me escucha? Profe, recién no estoy copiando, no he copiado. Ya, tienes que trabajar rápido. Muy bien, entonces a Marlo, por favor. Marlo, ya los tengo chequeados acá todos, ¿ah? Ya, profe. El número 2 es tuyo. ¿Qué figura es primero? Dime. Un cuadrado. Un cuadrado, entonces fácil. Díctame la fórmula, acá lo escribes. A ver. Vamos, vamos, Marlo. 5 en cada lado, profe. Claro, si es un cuadrado, todos sus lados valen 5, ¿no? Pero Ah, primero, ya. la fórmula acá. Esta fórmula, ¿cuál es? Ahí te la haré el cuadrado, mira, acá. Ajá. Puede ser esta fórmula o puede ser L al cuadrado. Es lo mismo, ¿ya? Vamos a ver. Entonces acá coloca la fórmula. Área del cuadradito, dibujo un cuadradito chiquitito, igual, Ok. Ya igual a... listo. No, ¿le tengo que poner con anotate? Claro, tienes ¿Con que ese? colocar la fórmula hasta que te lo memorices. Tienes que trabajar con esta fórmula. Fíjate acá. Esta fórmula tienes que colocar primero. Y la operación lo haces abajito. ¿Sí? Ok, profe. Vamos, vamos, facilísimo. ¿Cuánto mide tu cuadrado? ¿Cuál es el área? El área es 5. 5, ¿no es cierto? 5 no es 5 el área. ¿No? Mm. El área es el resultado total. Ah, Lo que así. tú me estás dictando es un lado. Lo que yo quiero saber es cuánto mide todo lo que está acá adentro. Todo lo de amarillo. El área es ¿Cuánto? 20. No, no es 20. Tú estás Profe, ¿puede multiplicando poner por el los ejemplo lados. de nuevo? Por favor, solo una última vez el ejemplo. A ver, por favor. Vas a copiar la fórmula acá arribita. Fíjate bien ¿Ya? cómo es la fórmula. Mira, ve. L por L. Ajá. L por ¿Sí? L. ¿Ya? Y en vez de 7 que está acá, tú vas a colocar 5, luego bajas el por, Ajá. luego colocas el otro 5 y lo multiplicas. Ajá. ¿Cuánto sale? Ah, multiplico, primero multiplico
Primero multiplico 2, 5 y luego los otros 2. No, solamente 2 veces nada más. A ver, Ah, solamente 2 fíjate, veces. mira, copia la fórmula. Primero cópiate esta fórmula. Cópialo primero, por favor. Ya lo copié, profe. Muy bien. Donde dice la primera L, abajito, ahí Ajá. pones 5. Ya, Luego bajas el por. ya, Luego, donde dice otra vez L, abajito, pon ya, otra vez 5, porque cada lado vale 5, ¿no es cierto? ya. ¿Ya? Y ahora lo único que tienes que hacer es multiplicar esos dos números. ¿Cuánto sale? ¡Oh! 25. Correcto, eso es fácil, malo, fácil, Ah, sencillo. Excelente, muy bien, vamos a ver, ¿me entendiste, no? Por eso sí. les estoy diciendo, primero copien la fórmula. ¿Entendieron? ¿Ya? Vamos a ver, seguimos entonces. Ahora sí, Eli, ¿ya está listo? Eli Gaitán. Todavía, profesor, me faltan unos cuantos. Uy, vamos a ver, entonces, seguimos con otro alumno. Vamos a ver. Ya hicimos banner, por favor. Con banner. Banner, abre tu micrófono. No está. Nicole, por favor. Nicole, Sí, profesor. vamos, Nicole. La número 3. Fórmula. Área. Primero la fórmula. Área es igual, área del, ¿cómo se llama esta figura? Del romboide, ¿no es cierto? Área, dibujo un romboide chiquitito y pon igual. Ya. Ya. Pon la fórmula. Área del romboide es igual a qué? Área de romboide es igual a... mm, a ver, 12 por 3. 12 por 3. ¿De dónde estás sacando acá? No, acá están tus datos. Solamente necesitamos la base y, y la altura. O sea, la altura nos están dando que la altura del rojo vale 12 centímetros. Fíjate. Este 3 no nos sirve, es solamente el rectángulo del triángulo. 20 por 12. Claro. Entonces, pero primero pon la fórmula. Pues. Área del romboide es igual a base por altura. Y pasa por altura. Ya. Y ahora pon la base es 20. Donde dice 20 base, por altura es 12. h por 12. Porque me están diciendo que la altura, esta línea roja vale 12. Este 3 ya no me sirve porque es solamente este pedacito. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a ver, ¿cuánto sale? 240. 240. En este caso tú vas a poner centímetros cuadrados. ¿No es cierto? 240 centímetros cuadrados. Muy bien. Bien, vamos entonces, empezamos por acá arriba. Marlo, por favor. Marlo, abre tu micrófono. ¿Sí, profe? Vamos, Pablo. Vamos a hacer el ejercicio número 5. Ok. Muy bien. Primero, contesta lo que te voy a preguntar. ¿Cómo se llama esta figura? Rectángulo al Muy bien. revés. Entonces, ¿cuál es la fórmula del rectángulo? Sería un LL. No. Rectángulo, rectángulo. RR. No. TT. Tampoco, te estás equivocando. Ah, 25, 16. Ya, esos son los 25 por... datos. Yo quiero la ¿Ya? fórmula que vas a trabajar. A ver, acá está, mira, fíjate. Ok. Este es el Ah, rectángulo. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es esto de acá, fíjate. ajá. Ya la veo, Y profe. esto es lo primero que tienes que colocar, ya te dije. Ujú. Hasta que Ya. te lo memorices de memoria, tienes que saberlo eso. Base por altura. Una vez que ya has colocado la fórmula, abajo vas a poner Ujú. los datos y lo trabajas. Vamos. Ya. Ok, profe. Ya. Ya lo puse, profe. Ahora. Ahora, ¿cuánto es la 20. base? La base es 25. Muy bien. Eso lo multiplicamos ¿por cuánto? 16. Por 16. Muy bien. ¿Cuánto sale? Facilísimo, esa es tu pregunta. Sí, Vamos. profe.
400. 400. Entonces, una vez que hemos puesto el 400, ahora vamos a poner la m, pero elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Elevado al... Ajá. Listo, facilísimo, mamá, lo es sencillo, tienes que aprenderte las fórmulas, es todo simple. Vamos a ver, otro niño, vamos a ver, ahora le toca a Angelita, por favor. Angelita, abra su micrófono. Ya, profesor. Bien, ahora nos toca el número 6, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Acá tenemos como datos, acá 18 del diagonal mayor y diagonal menor, tenemos 9, ¿no? 9, 8, 9, 9. Muy bien. Entonces, ponemos primero la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Área del rombo, un rombito chiquito, es igual. Dime la fórmula. Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Perfecto. Muy bien. Entonces, la diagonal mayor, la D, es 18, ¿no es cierto? Sí. Y eso lo multiplicamos por 9, ¿no es cierto? ¿No es 5, profesor? A ver, no lo veo tan bien. A ver. Siempre dice 9. Vamos a ver. Lo tengo ilegible. Vamos a ponerle 9, por favor. ¿Ya? 9. Todos 9. Me ha salido borrosa esa imagen. Vamos a ver. Por 9. Entonces sería 18 por 9. A ver. No, por 9 no nos va a salir. Vamos a ver. 18, 8 por 8. Creo que sí nos sale. Vamos a ver. 18 por 9. ¿Cuánto sale? Entre 2. Ya, profesor. ¿Cuánto sale? 81 metros cuadrados. 81 metros cuadrados. Muy bien. Entonces, en este caso, como dice metros, ponemos metros, la M y al cuadrado. Perfecto. Muy bien. Seguimos con Nicole, por favor. Nicole. Sí, profesor. Vamos, Nicole. Contigo la número 7, rápido nada más. ¿Qué figura? ¿Cómo se llama esta figura? A ver, esperen. Es la de acá, la 7. Un cuadrado. No, no es un cuadrado. Ya te dije que cuando es un cuadrado te van a dar solamente un dato. Mira, ve. ¿Hay un rectángulo? Este es un rectángulo porque te están dando dos datos diferentes y son de diferente medida. ¿Te das cuenta? Tienes que mirar bien. Muy bien, entonces ahora dime cuál es la fórmula para hallar el área del rectángulo. Multiplico 18 por 14. Claro, pero dime la fórmula primero, para que tus compañeros también lo tengan grabado y se lo memoricen. L por L. No, 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 esa No. es otra fórmula, estamos hablando de otra figura. Ay, Estamos sí. en el rectángulo, rectángulo. Ah, ya, D por D. Tampoco, esa es otra figura. ¿No? Ah, van a tener que hacer planas ustedes de fórmulas, ¿ah? Voy a tener que obligarlos, porque si no, no van a memorizar nunca. Vamos a ver. Mm, Área del rectángulo, mira, rectángulo, rectángulo. Mira acá la fórmula. Ah, ya, área B más B por H. Base por altura. Este se llama base y la H es la altura, ¿ya? Ya. Ya, vamos a ver. Entonces acá pones B, área del rectángulo, un rectangulito chiquito, base por altura. Muy bien. Entonces la base es 18 y la altura es 14. Lo único que tienes que hacer es multiplicar. Acá, Muy bien. ¿Cuánto sale? a ver. A ver, acá lo tengo ya. A ver, 252. Claro, en este caso, 252, vamos a poner dm, decímetros cuadrados. Elévalo al cuadrado. Bien. Siguiente alumno, vamos a ver si ya se encuentra, ya habrá ingresado este banner, por favor, banner. Parece que no, ¿no? Muy bien. Siguiente ejercicio para Miyaki, por favor. Miyaki, hasta ahora no lo he escuchado hoy día. No sé qué le pasa hoy día. Miyaki, no está.
Bien. ¿Alguien lo ha hecho, por favor, la número 8? ¿Lo puede hacer? ¿Yo lo puedo hacer, profesor? Vamos, Angelita, contigo. Tenemos acá, ¿cómo se llama esta figura primero? Dime. Es un rombo. Un rombo. Entonces, primero dictamos la fórmula, que es área Diagonal del rombo mayor, es igual a diagonal mayor por diagonal diagonal mayor, menor es entre largo, 2. y diagonal. Bien, la diagonal mayor es la más larga, ¿no es cierto? En este caso tenemos que la diagonal mayor es 16, ¿no es cierto? Y la diagonal menor es 8. Muy bien. Y todo eso lo dividimos entre 2. Vamos a ver. ¿Cuánto sale, Angelita? A ver, espera un rato, profesor. Yo pensaba que era 18. Claro. Muy bien. Vamos a ver, es facilísimo. Ya, Muy profesor. bien. La ¿Cuánto respuesta es sale? 64 centímetros cuadrados. Perfecto, 64 centímetros cuadrados. Muy bien, a ver, Eli Gaitán, por favor. Hasta ahora no han participado. Eli, ¿no se encuentra? ¿Alguien la hizo, por favor? Profesor, ¿puede intentar la 9? Claro, vamos, Matius, vamos. Ya. Es un cuadrado porque tiene Oh, un lado. perfecto, entonces la Ya. fórmula, ¿cuál sería? Va, L por L. L por L. Muy bien, ¿cuánto sale entonces? A ver, 14 por 14. Perfecto, 14 por 14. A ver, déjame ver. 14 por 14. 196. Perfecto, en este caso va a ¿Sí? ser metros Ya. cuadrados, ¿no es cierto? Metros Cuadrado. cuadrados. Muy bien, de esta manera hemos terminado los ejercicios que les he planteado para que practiquen ustedes. Vamos a ver, ahora vamos a